son las razones por las que la solución todavía no existe, pueden ser científico-tecnológicas en un proyecto de I+D o relacionadas con la adopción por el mercado en un proyecto de innovación, y nos van a dar la base para determinar los objetivos de nuestro proyecto. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro proyecto? Pues superar cada una de esas barreras, ni más, porque es absurdo, estaríamos gastando recursos donde no se necesita, ni menos, porque entonces nuestra solución no sería viable. Una vez tenemos claros nuestros objetivos, vamos a poder determinar qué actividades llevar a cabo para que la solución se convierta en realidad, cubriendo la necesidad identificada y muy importante, al mismo tiempo, no solo cubrimos la necesidad, sino que creamos un impacto adicional, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el sentimiento de flexibilidad, la aparición de jerarquías sociales, el concepto de familia, incluso la aparición de la agricultura o de la ganadería, ese salto del paleolítico al neolítico que comentaba una compañera, es impacto. Nosotros generamos una solución motivada inicialmente por una necesidad y al hacerlo creamos todo un horizonte nuevo. Eso es importante. Pero impacto no es lo mismo que necesidad. Es otro componente importantísimo de nuestra historia, pero es un componente diferente y debemos contarlo cuando llegue el momento. ¿Vale? Esto también nos está permitiendo determinar cuándo contar qué en nuestra historia. Luego lo vamos a ver. ¿Vale? Y entonces, con estos componentes clave vamos encadenando mensajes. Acordaros que hablaba de que el storytelling se trata de ordenar, estructurar y encadenar mensajes. ¿Vale? Si nuestra necesidad es vivir de forma constante cerca de la comida y el agua, la solución que planteamos es construir nuestras propias cuevas para poder elegir dónde vivir. El producto es la choza. Vamos a tener, por ejemplo, una barrera. Vamos a tener más, ¿vale? Una de ellas va a ser garantizar el suministro de materiales para la construcción. Entendiendo la barrera, podemos definir un objetivo. Uno de nuestros objetivos de proyecto va a ser desarrollar un diseño que permita flexibilidad en las materias primas a utilizar, de forma que podamos ajustarnos a lo que haya disponible en cada localización. Porque si nos convertimos muy inflexibles en los materiales que necesitamos y solo vamos a poder construir cuevas en lugares muy específicos donde exista esa materia prima, no estaremos haciendo que nuestra solución sea real. Seguiremos, en vez de anclados a la cueva, estaremos anclados a localizaciones muy específicas donde exista esa materia prima. Seguiremos sin ser libres de elegir dónde vivir, ¿vale? Entonces, ojo a cómo definimos los objetivos para superar las barreras. Tienen que definirse de forma que sigamos cumpliendo la necesidad. Sigamos haciendo real nuestra solución, porque si no, no estaremos cumpliendo la necesidad. Tiene que estar alineado con la promesa, con el sueño que estamos planteando, ¿vale? Vemos también que barrera y objetivo no son específicamente lo mismo, porque hay muchas formas de superar una misma barrera. Tenemos que elegir la mejor. Una vez hemos definido nuestro objetivo, determinados las actividades que es necesario llevar a cabo para cumplirlo. Diseñar los diferentes componentes del producto, pilares, muros, techumbres, suelo, etc. Vamos a ensayar con diferentes materiales a nivel de cada componente para determinar cuáles necesitan materiales determinados, por ejemplo, quizá los pilares, y esos materiales siempre tendrán que estar disponibles, y en cuáles hay mayor flexibilidad, por ejemplo, los muros, y podemos casi utilizar, entre comillas, cualquier cosa. Vamos a construir y testar prototipos. Es un ejemplo, ¿vale? Pero todo tiene que estar encadenado y perfectamente consistente para estar haciendo un storytelling, una historia, y no simplemente unos componentes técnicos más o menos relacionados entre sí. Esto es la historia, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta los factores de contexto, que antes también decíamos. Por ejemplo, la glaciación o no glaciación son factores de contexto que tenemos que tener en cuenta, si no nuestra historia no tendrá nada que ver con la realidad, ¿vale? Si ocurre que el chamán del clan establece que la piedra está prohibida, este aspecto de contexto afectará a nuestro plan para superar la barrera, porque la piedra no es una opción. O bien, nos creará una nueva barrera, que será convencer al chamán de que la piedra es sagrada.
¿De qué depende que sigamos una u otra estrategia? De quiénes somos nosotros, de nuestras fortalezas. Y resulta que somos Obélix y nuestra gran fortaleza es trasladar grandes menhires, grandes bloques de piedra, nos generaremos en nuestro plan una barrera adicional que es convencer al chamán de que la piedra es sagrada o convencer a nuestro clan de que pasemos del chamán, una u otra barrera, pero no puedo renunciar a usar la piedra. Sería absurdo renunciar a ser quien soy y si lo planteamos así, será difícil que nuestra audiencia nos acompañe porque perderemos credibilidad. ¿Vale? Y entonces así nos queda nuestra historia. Llega la asamblea equinoccial y le decimos a nuestros compañeros de clan: compañeros, hoy los hombres pasamos 15 días al mes de caza, cuando antes 3 eran suficientes. Las mujeres pasan 1 hora al día yendo a por agua, lo que nuestros enemigos aprovechan para atacar nuestra cueva. No podemos seguir así, o desapareceremos, o nos vamos. Buscar otra cueva no es la solución. Ya mandamos una expedición y no hay una cueva habitable que no esté ya ocupada en 100 kilómetros a la redonda. Además, aunque la hubiera, sería solo cuestión de tiempo que volviéramos a tener los mismos problemas. Lo que necesitamos es poder elegir dónde vivir y para eso aprender a construir nuestras propias cuevas. Eso nos permitirá vivir siempre cerca del agua y la comida. Lo que propongo es el producto choza. No será fácil. Para lograr necesitaremos investigar en materiales, localizaciones y estructuras, pero podemos hacerlo y el beneficio será enorme. Con el tiempo cambiará nuestra forma de vivir, cambiará lo que somos. ¿Vale? Volviendo a la historia, veis que no solo planteamos una necesidad, es muy importante que nuestra historia cuantifique la necesidad y demuestre que esa necesidad es creciente. 15 días al mes cuando antes 3 días eran suficientes. Ahí es donde está la cuantificación y la sensación de que la necesidad es creciente. Porque no solo tiene que haber una necesidad, tiene que haber una necesidad que va a seguir existiendo a lo largo del tiempo. No solo va a seguir existiendo, va a ser cada vez más acuciante. ¿Vale? Luego vemos cómo analizamos el estado del arte. Decimos, otra cueva no es una solución, 100 kilómetros a la redonda, además volveríamos a caer en lo mismo. Ahí es donde estamos diciendo las soluciones existentes hoy en día no sirven, tienen una limitación o una serie de limitaciones poderosas que nosotros sí que vamos a superar. Podríamos decir lo que dice el compañero de, oye, picar cuevas es tremendo, ¿vale? Si las intentamos construir es más fácil, es menos costoso. Pues es otra forma de determinar grandes limitaciones en el estado del arte. Y entonces planteamos nuestra solución que de verdad se entiende como única, porque hemos descrito muy brevemente, muy someramente, las grandes limitaciones en el estado del arte. En otro lugar de la historia ya me explayaré contando los detalles. El producto es choza, siempre que podamos poner fotos, prototipos, diagramas, esquemas, se entenderá mucho mejor. Y luego planteamos lo que decía, el impacto, las barreras, ¿vale? Necesitamos investigar en materiales, localizaciones, estructuras, etcétera, que van a ser los objetivos de nuestro proyecto y las actividades a realizar. Podemos hacerlo, es decir, somos el mejor equipo posible para desarrollar este producto. Es importante que eso también esté en nuestra historia, es vital que eso también esté en nuestra historia. Y luego el impacto, el más allá, que también es vital. Pero es el más allá, no es el motivante inicial, porque no generaría cambio. Eso tiene que venir más allá. ¿Vale? Ahora, puede haber historias que tengan muchos elementos comunes y que cambiar uno u otro lo cambie todo. Y en ese sentido voy a volver a la idea que planteaba un compañero de seguir a la casa. ¿Vale? El producto choza, en principio, es un producto estable, hace a la humanidad sedentaria. No vamos a estar construyendo chozas cada 2×3, porque además entonces, cada 2×3, ¿vale? Por lo tanto, no necesariamente seguimos a la casa. Ese es otro producto, que es el producto tienda de campaña, ¿vale? El producto tipi, vamos a decir. En realidad ambos cubren la misma necesidad y plantean una solución similar, equivalente. Pero el hecho de que el producto sea diferente, lo que cambia en la historia es el impacto. Con una humanidad nómada,
viviendo en tipis que se recogen y nos permiten ir siguiendo a los búfalos por ahí, el impacto de nuestra historia es menor, porque hace casi inviable la posibilidad de agricultura. Ganadería, bueno, hasta cierto punto, pero no tanto agricultura, ¿vale? Por lo tanto, todo el desarrollo de profesiones, del uso del metal para arados, etcétera, etcétera, que la agricultura conllevó, pues todo ese impacto que si no se pierde totalmente, se reduce drásticamente. Buscamos también la historia que cubra la necesidad más importante, más acuciante, con una solución absolutamente única, pero también intentando generar el máximo impacto posible, ¿vale? Y recordad, escribimos la historia para quien la va a leer o para quien la va a escuchar, no para nosotros. Y no solo para ellos, sino intentando provocar en ellos cierta acción. Y eso también es importante, porque todo lo que construimos de nuestra historia y a la hora de elegir cómo contamos esa historia, no solo qué historia, sino cómo, va a venir marcada no solo por a quién escribo, sino qué trato de motivar en él. ¿Vale? Si yo esta historia, la misma historia, en vez de estar pensando en plantearla en una asamblea equinoccial donde hablo a mis compañeros para tratar de que me sigan, se la estoy contando en un rinconcito de la choza a la persona del plan con la que me siento más vinculada para ver qué le parece antes de lanzarme en la asamblea equinoccial, no vaya a ser que me echen a la olla, pues se la contaría de manera completamente diferente, porque lo que quiero en esa persona en ese momento es una validación, una revisión, un chequeo, no motivar a que me siga. Si en vez de a eso, a contársela a todos en grupo, se la estoy contando al chamán para que no me, para estar seguros de que tengo su bendición antes de planteárselo al resto del clan, pues también se la plantearía de una forma completamente diferente, siendo la misma historia. Entonces, cuando hablemos a un consejero de salud, a un director, a un gestor de hospital o a un especialista de un área clínica o a un paciente o a un familiar de un paciente o lo que sea, siempre estaremos contando la misma historia, pero estaremos contándola diferente porque estaremos motivando, tratando de motivar en ellos acciones diferentes, ¿vale? Y si se la estoy contando a un evaluador de un programa de apoyo público a la I+D+I, lo que estoy tratando de motivar en esa persona es que diga sí, dé el sí a la financiación del proyecto. Y por lo tanto lo haremos también de otra manera. ¿Vale? Sobre estos componentes básicos construimos la historia de nuestro proyecto hasta el más allá, por todas las fases por las que pasará nuestro proyecto, incluso en el mercado. Sobre la idea, ¿vale? Esos componentes básicos que hemos visto, vamos a analizar en vertical el contexto al proyecto, porque podremos determinar qué aspectos de contexto sí son relevantes para nuestro proyecto y cuáles no lo son, y qué equipo necesitamos para ese proyecto, porque como tenemos las barreras y los objetivos a cumplir, podemos determinar cuáles de ellos somos capaces de hacer nosotros y para cuáles necesito capacidades adicionales. Pero además nos determinan también en horizontal los objetivos de nuestro proyecto, ya lo hemos visto, cómo saltamos de las barreras a los objetivos y por lo tanto nuestro plan de actividades, volviendo a trabajar en vertical, los riesgos relacionados con cada objetivo y con cada actividad e incluso qué IPRs, Intellectual Property Rights, qué resultados vamos a ir generando a lo largo de cada una de las actividades y quién sería dueño de cada uno de ellos. Y volviendo en horizontal, esa idea nos determina el mercado objetivo, porque es aquel que tiene la necesidad que se ha planteado, ¿vale? Y una vez bien identificados, no solo el mercado en general, sino el grupo, los segmentos de mercado específicos que tienen y que comparten esa necesidad, podemos determinar cómo operar con ellos, cómo plantear nuestro modelo de negocio y cómo escalar ese mercado, porque no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿vale? Y también sobre esta base construimos la historia de nuestro proyecto. Ya lo hemos visto. Vamos a contar la necesidad y bien hilado, porque es una historia, tiene que hilar cómo eso nos lleva al estado del arte, a la solución que planteamos, a los objetivos de proyecto, a nuestro plan de trabajo, a la explotación que vamos a hacer de los resultados
y finalmente al impacto y al retorno de la inversión. ROI es Return of Investment. Pero nuestra historia no solo tiene que plantear todos esos componentes de forma perfecta y su vinculación, su encadenamiento, su camino a lo largo de ellos. Nuestra historia además necesita, para conseguir todo eso que hemos planteado, que enganche, que motive, etcétera, 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 nuestra historia además necesita esto. Necesitamos crear escenario, ¿vale? Con cifras muy relevantes, con ejemplos, con casos reales, con todas esas riquezas específicas que además solo nosotros podemos dar porque somos el mejor equipo posible para hacer el proyecto, porque se basan en nuestra experiencia y en nuestras fortalezas y en nuestro conocimiento único. Solo nosotros podemos dar todos esos detalles de ejemplos, de casos, de cifras muy relevantes, ¿vale? Mientras que esto a lo mejor lo plantea cualquiera o lo plantea más gente, pero ese lujo de detalles solo lo podremos dar nosotros. Y lo debemos dar también en nuestra historia, eligiendo muy bien en qué momento contamos qué. Y teniendo en cuenta que todo contenido debe ser lo más conciso posible, específico y relevante, aportar únicamente información importante y directamente relacionada con nuestro proyecto que nuestro lector necesite a lo largo de nuestra lectura o de su escucha. Si es un documento que sea escaneable, enfatizar los mensajes importantes y solo los mensajes importantes, porque si no es como si ya no estuviéramos enfatizando nada. Que la estructura de nuestro documento sea absolutamente claro a nivel de documento global, como de cada una de las secciones e incluso de cada párrafo. Que nuestro lenguaje sea claro, que nuestra presentación sea esmerada y que sea consistente, ¿vale? Que no haya, digamos, saltos argumentales entre la necesidad, la solución, las barreras, los objetivos, los participantes en el proyecto, los resultados esperados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado con los mensajes subliminales, porque es muy fácil generar opinión en nuestro lector sin darnos cuenta. Por ejemplo, si yo fuera Obélix y siendo Obélix planteara que renuncio a la cueva, estoy trasladando un mensaje subliminal. Quizá no soy tan Obélix como creo ser o como pretendo o como estoy queriendo parecer ser, porque si no es absurdo, ¿vale? O si digo, oye, mira, yo ya tengo un primer prototipo de algo y no pongo una foto, un diagrama, un algo, pues es un poco raro. El mensaje subliminal es, quizá no lo tienes, ¿vale? O si planteo, yo qué sé, que, bueno, tener mucho cuidado con los planteamientos porque es muy fácil caer en la opinión. El lector y el que nos escucha, como es en un ámbito profesional donde ese lector o receptor tiene que tomar alguna decisión adicional sobre lo que le estamos diciendo, pues se está generando opinión. No es un lector o un receptor pasivo, es activo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale?